día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. En este segundo domingo de Pascua, también llamado de la Divina Misericordia, concluimos la octava pascual que hemos celebrado durante toda esta semana, renovando nuestra alegría en Cristo resucitado. La palabra del Señor nos ilumina para fortalecer y robustecer nuestra fe, a semejanza de los cristianos de los primeros tiempos. Dispongamos el corazón para renovar con gozo nuestra esperanza. La Iglesia victoriosa canta y goza. Cristo surge bello y fuerte de la muerte. Hoy es día de victoria y de gloria. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Ernesto Llobando, obispo auxiliar de Buenos Aires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Abramos nuestro corazón confiando en la divina misericordia de nuestro Señor y pidamos perdón. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú
Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Este es el día que quiso el Señor, aleluya. Alegrémonos todos en Él, aleluya. No moriré, viviré para contar sus hazañas. Que me abran la puerta del santuario, entraré a darte gracias. Te doy gracias, Señor, porque me oíste y fuiste mi Salvador. Este es el día que hizo el Señor, aleluya. Alegrémonos todos en Él, aleluya. La piedra que rechazaron los arquitectos ahora es la principal. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos en Él. Este es el día que hizo el Señor, aleluya. Alegrémonos todos en Él, aleluya. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo.
y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás:
trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, muy feliz Pascua de Resurrección. Celebramos en este segundo domingo de Pascua el domingo de la misericordia divina, la misericordia que nos ha revelado Jesús, dando su vida por nosotros. Muriendo y resucitando, nos devolvió la vida eterna. La misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Padre, ha sido lo que ha marcado a lo largo de la historia sagrada la presencia salvadora de Dios. Dios es rico en misericordia. Hemos vivido hace unos años, gracias a lo que nos propuso el Papa Francisco, el año de la misericordia. Y estamos pasando este año de la pandemia, ya un año largo, ante esta situación que nos vuelve a tocar vivir, la así llamada segunda ola, donde se nos invita a ser responsables, a cuidarnos unos a otros y desde nuestra dimensión de fe a confiar en la misericordia de Dios. Dios no se deja ganar en misericordia, aún en medio de nuestras dificultades y sufrimientos. Hemos escuchado las lecturas de este domingo. Cada lectura tiene un contenido muy hondo y profundo para nuestras vidas de creyentes. En la primera lectura del libro de los Hechos se nos relata allí al comienzo de la primitiva iglesia cómo los cristianos ponían todo en común. Tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Esto es una de las grandes gracias que nos da la fe en la resurrección de Jesús. Pasamos a ser hermanos y hermanas. Y en una familia todo es común. A veces gana el egoísmo, pero en la familia todo es común. Los bienes son en común, la casa es en común, el comedor es en común, quizás las habitaciones son de cada uno, pero la familia es una comunión de personas. Y la iglesia también quiere ser la familia de Dios en la tierra. Por eso nuestro testimonio de comunidad es justamente vivir en comunidades, en comunión, poner las cosas en común. En la primitiva iglesia tocaba también el dinero y las posesiones. No fue fácil. Ya vamos a escuchar que incluso algunos aparentaban poner en común y se quedaban con una parte. Cuando la fe toca los bienes, el Señor nos invita a vivir
en la pobreza espiritual y también en la pobreza actual, aquellos que son llamados a dejar todo para seguir a Jesús. La pobreza es un signo del Evangelio, esa pobreza a la que nos llama Jesús, pobreza del corazón y también austeridad en nuestra vida. Tenemos que animarnos a vivir en comunión. Es muy difícil en el mundo en el que vivimos, donde hay tantos intereses, aún en nuestra patria. Yo por eso espero que la pandemia nos ayude a salir mejores, porque no vamos a salir iguales. Vamos a salir mejores, esperemos, o peores, porque las pruebas nos ponen siempre ante esta opción, o mejor o peor. El Papa Francisco nos invita a salir mejores y a recrear este mundo, a restaurar este mundo roto y quebrado en tantos aspectos que vivimos. San Juan en la primera carta, en la segunda lectura, pone una frase allí muy llena de luz. La victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. El mundo significa todas aquellas fuerzas contrarias al poder de Dios. Pero el mundo no es más poderoso que Dios. A veces nos damos cuenta que sí, que parece que el mundo tiene demasiado poder, o algunos tienen demasiado poder, y lo hacen sentir sobre los demás. Pero ¿quién puede ante el poder de Dios? Que no es destructivo. Algunos pueden decir que esta pandemia es un castigo de Dios. No es así. La pandemia es castigo nuestro, de cómo vivimos en esta tierra. Y de hecho, este último crecimiento en contagios es parte de una irresponsabilidad. Somos corresponsables en esta pandemia. Y el desorden de unos provoca la enfermedad de otros. Por lo tanto, tratemos de vivir en la verdad. Dice San Juan, el amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Y el amor responsable, el amor que cuida la vida, el amor que regenera el mundo. Esos son los mandamientos, no solamente lo que no debemos hacer, sino lo que estamos llamados a construir. Y finalmente en el Evangelio, este capítulo 20 de San Juan tiene 2 semanas. La primera semana, el primer día de la semana, el domingo, cuando María Magdalena va al sepulcro y se encuentra el sepulcro abierto, va a avisar a los apóstoles. Viene Pedro y el discípulo amado, se asoman, el discípulo amado cree al ver el sepulcro vacío y el sudario y las vendas, creyó. Luego María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado y ese mismo día Jesús se aparece a los discípulos, que ya no son más discípulos, si bien el Evangelio lo dice, porque Jesús le dice a María Magdalena, ve a decirle a mis hermanos, después de la resurrección ya somos hermanos y hermanas del Señor, también discípulos, pero hermanos, porque nos ha devuelto Jesús la filiación divina. Se aparece a los apóstoles, les saluda dándole la paz. La paz esté con ustedes, es el saludo de Jesús resucitado. Les muestra sus heridas gloriosas, sus llagas benditas y gloriosas. Los envía, como el Padre lo envió a Él también envía a los discípulos, nos envía a nosotros, porque el cristiano tiene una misión
en este mundo. Y luego sopla sobre ellos, como hizo Dios Padre al comienzo de la creación, sopló sobre el ser humano para darle el Espíritu. Jesús también en esta nueva creación, que es precisamente el poder de la resurrección, sopla sobre nosotros y a los apóstoles les da el poder de perdonar los pecados y de retener los pecados. No es algo que se administra, sino es la misericordia de Dios que se ofrece, porque misericordia es perdón. Misericordia es amor que purifica. Misericordia es la del Padre con sus hijos, el hijo menor y el hijo mayor. Ese es el Padre misericordioso. Nosotros también, como sacerdotes y obispos, somos ministros de la misericordia, ministros del perdón. Cuando uno pide perdón sinceramente y se arrepiente, es absuelto. Pero a veces hay otros que no se arrepienten o no piden perdón, entonces sus pecados no pueden ser perdonados. Son retenidos hasta que esta persona se abra y pueda así recibir el perdón. Y a la semana siguiente, también estando cerradas las puertas, Jesús tiene una nueva realidad corporal, ya no necesita que le abran la puerta, Él entra al corazón y entra a la habitación donde están los discípulos. Allí, reunidos, está Tomás, el incrédulo. Tomás recibe la visita del Señor y le da la prueba. Ven y pon tus manos en mis llagas. Y dice, Señor mío y Dios mío. Claro, cree porque vio. Y las palabras finales de Jesús, felices los que creen sin haber visto. Somos nosotros. Esta bienaventuranza del Señor nos toca a todos, porque sin ver creemos. Esta es la maravilla de la fe. Y concluye San Juan este capítulo 20 con estas palabras. Todo esto que está escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Pedimos esta gracia a Jesús resucitado, tener la vida que Él nos trae y poder tener esa vida para compartirla con los demás. Es la vida con mayúscula, es la vida eterna. Seamos testigos de la resurrección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestra oración comunitaria. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, colmada del gozo de la Pascua, para que su testimonio de fe se multiplique incesantemente por el mundo. Oremos, escúchanos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que junto a él prediquemos al mundo entero la misericordia de Dios, única fuente para nuestra salvación. Oremos, escúchanos, Señor. Por todos aquellos que aún no creen y por los que atraviesan crisis de confianza en el Señor, para que puedan alcanzar la paz que trae el encuentro con Jesús, fuente inagotable de bondad y de misericordia. Oremos, escúchanos, Señor. Por todos los que sufren de formas distintas a causa de la pandemia que lastima al mundo entero,
para que la celebración de la Pascua sea caricia del alivio que Dios nos ofrece. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que hoy nos unimos por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para que sepamos trabajar por la unidad y la fraterna solidaridad como la primera comunidad cristiana. Oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos también por las intenciones que han dejado aquí a través de la radio, a través de la televisión, de internet. Nos llegan muchas oraciones y peticiones para esta misa. Pongamos juntos estas oraciones y escucha, Padre, nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual, porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tu misericordia cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oremos para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados
a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Rezamos la oración que nos invita el Papa Francisco en este año de San José, dedicado a nuestro santo patrono universal de la Iglesia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición que llegue de un modo especial a quienes nos escuchan por radio, por televisión, por internet, nuestros hermanos que están solos, los que están privados de la libertad, enfermos, aquellos que no pueden acercarse a misa, en especial en este tiempo de pandemia. Llegue a ustedes la bendición de Jesús resucitado. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Confiados en Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Ernesto Llobando, Obispo Auxiliar de Buenos Aires.